Bueno, damos la bienvenida al poeta Jorge Rodríguez esta noche a la Feria del Libro de Caracas. Creo que sobrarían las palabras para presentar a Jorge como presidente de la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. Él va a hacer una lectura del libro Río Quemado, el cual tuve el honor de presentarlo en la primera oportunidad que se presentó, pero hoy con palabras de la poeta, artista plástica caraqueña Jimena Benítez, se va a hacer una presentación sui generis para anteceder a la lectura que el poeta va a hacer de sus textos. Estoy seguro que esa presentación va a iluminar un camino importante para la lectura de Jorge esta noche. Buenas noches. Bueno, yo les voy a hacer lectura de mi lectura del libro de Río Quemado, pero este es un libro que tiene muchas lecturas y lo recomiendo para que lo puedan apreciar por ustedes mismos. Río Quemado, un río que desemboca en el mar. Río Quemado, de Jorge Rodríguez Gómez, Ediciones Asirema 2023. Es el libro de un poeta. Ya no es un narrador el que nos cuenta. Acá encontramos un río con accidentes en su cauce, una pavesa que interrumpió el destino de un hombre, de un padre, un porvenir. Río Quemado es también el resultado del trabajo vital tras la elaboración del duelo, el del niño, de la hermana, de la madre y la abuela. Es el duelo de la familia víctima de la interrupción vital tras la violencia contada por la memoriosa voz del poeta. En este poemario percibo algo que se devolvió al agua, el río, ese río quemado, uno imposible, que luego desemboca en el mar, como el tiempo y su retorno. Un río presente también, porque es un río que se trae con su cauce y la imaginación cada vez que se lee bajo una nueva luz en un nuevo momento. Río presente también, porque es un río que se trae con su cauce y la imaginación cada vez que se lee bajo una nueva luz en un nuevo momento. Bueno. Muchísimas gracias, Leonardo, Jimena. A estos encuentros maravillosos que nos proporciona una feria del libro de Caracas que nos llena de regocijo. Hace 15 años que generalmente ocurre en los meses de agosto, pero de julio, coincidiendo con el aniversario de Caracas. Ahora se está realizando en este mes de septiembre, pero es realmente motivo de muchísima alegría y de muchísima esperanza saber que esta feria ya cuenta con 15 años, la 15ª edición, y que tenga tanta fortaleza y que haya sido visitada por tantas caraqueñas y caraqueños y personas que vinieron a Caracas a maravillarse de todo lo que ofrece al turista y a las personas que amamos la literatura, porque la presencia de todas y todos hoy aquí, de todos nosotros, no es más que una excusa para hablar de lo que más nos gusta hablar, que es de la palabra escrita y de la palabra leída y de la palabra compartida, estando como estoy hoy en presencia de tantos escritores. Ya he dicho antes que Río Quemado es un poemario, es un llanto, es un dolor que se atravesó en el proceso de construcción de mi primera novela, de El mar que me regalas. Y ni siquiera se atravesó en el momento propio de la escritura de la novela, porque cuando inició
en febrero del 2023. La escritura de El mar que me regala fue una cosa avasallante, de horas y horas de solamente estar con los personajes de la novela, sino que unos meses antes de que iniciara la escritura nuevamente de la novela, yo tenía la certeza de que había un episodio que debía atravesar en la novela que se refería a la tortura física de un ser humano, de uno de los personajes. Y en ese momento lo que apareció dentro de mí fue ese tremendo llanto no atendido de un niño frente al dolor y frente a la muerte. Porque a los adultos siempre les parece que cuando hay un dolor inconmensurable y más que todo, y no hay ningún dolor mayor que la muerte de un hijo, o que la muerte de un padre, que la muerte de una madre, los adultos están tanto en su dolor que el dolor de los hijos y de los niños parece como un rumor que está por ahí por los pasillos de la casa. Y resulta que el dolor de un niño es generalmente sordo y es también un aturdimiento y es una desatención y es sobre todo y principalmente una pregunta. Por eso, y como yo también recurro a la sana práctica de que después de que un libro es escrito y publicado, trato de no volverlo a leer, sino que con un poco de pudor uno agarra esos libros ya publicados y los abre de una página, lo lee, sobre todo con esa sensación de en dónde lo habrás hecho mal y en dónde impúdicamente lo has mostrado. Pero con Río Quemado me pasa mucho que como es solamente un dolor, solamente un llanto, es un libro que yo quiero mucho. Y además he llegado a la conclusión de que es un solo poema, de que el río es un solo poema, que como la corriente de las aguas, incluido el río de Heráclito, transcurre como si fuera un solo poema con varias voces que lo abordan y que lo construyen. Desde el punto de vista metafórico, mucho se puede decir de que es el río quemado, pero desde un punto de vista real, lo primero que tengo que decir es que yo nací en un desierto, que es el desierto de Barquisimeto, y los ríos en el desierto generalmente y por mucho tiempo transcurren sin agua. Son ríos que son solamente el lecho, donde no hay más allá que las piedras. Y en el caso concreto de los ríos, el río de mi padre, que fue el río Morere en Carora, en el estado Lara, mi padre nos hablaba mucho cuando íbamos a Carora y veíamos el río seco con el Cerro de la Cruz al lado. Él decía mucho que una vez ese río creció e inundó las casas alrededor del Cerro de la Cruz. Y yo recuerdo haber pensado que eso no ocurrió, que mi padre soñó que el río Morere había tenido alguna vez agua y había crecido y había inundado. Después busqué la noticia y en efecto hubo una crecida del río, pero así de fuerte es la identidad del río en el desierto, donde tiene piedras, tiene pájaros, tiene aire, pero no tiene agua. Y en el fondo, lo que este libro intenta como redención y como exorcismo es la petición, es el ruego de un niño diciéndole a su padre muerto: ojalá nunca hubieras salido de Carora, ojalá siempre te hubieras quedado cuidado por el río Morere, ojalá tus fantasías, tu casa y tus sueños hubieran podido ser contenidos por las paredes de la casa de tu madre en Carora. Por supuesto, el libro está dedicado a Jorge Rodríguez Padre. Paisaje. En las grietas de tu río quemado busco esa sonrisa
y la palabra lluvia. Los lagartos vigilan la ausencia de vientos, atienden un susurro que viene del sueño, un fragor de piedras avanza en la noche. El río es la ausencia de río. Esos pájaros cantan sobre nudos de ramas muertas, los párpados de quienes no nacieron y fueron robados a los sueños. Aquí yo veo cómo los desiertos pueden ser descritos, la misma rama seca, el mismo pájaro posado sobre la rama, los surcos en la cara de los habitantes del desierto, y pueden ser narrados, pueden ser descritos de manera tan diferente, siendo la misma mirada. Yo, por ejemplo, yo pienso así, que los poemas de Luis Alberto Crespo, son esa mirada a lo desértico desde adentro de la casa. Lo que yo trato de describir es cómo luce el desierto cuando ya no existe la casa. Aún habito el sitio de tus nombres, ese río, esa rama quebrada junto a la casa de tu abuela, la sonrisa que vendrá tu hermana. Dijiste, lo que no puedes ver, te regalo. Hemos venido a inundarnos de olvido, hombres que sueñan con bosques y arañas. Estás en el cauce perdido y miras los nombres que te esperan, tus ojos puestos en otros ojos sin dolor. Este desierto crece entre nosotros hasta volverse paisaje, nuestros labios sellados por el polvo, tus dedos por donde escapa la voz aérea de lo calcinado. La otra cosa de la tierra de Carora y de la infancia de mi padre es la pobreza tan grande de una tierra que es tan pobre que no alcanzó ni para ponerle nombre. Hay pedazos de Venezuela que no tienen nombre de lo pobre que son. No pudimos ponerle nombre a esta tierra, huérfana de tormentas y de verde. Nos despierta aún con el río en las manos y el olor a quemado. La casa de mi abuela en Carora siempre olía quemado por la leña, porque no tenía ventanas, pero siempre olía quemado. Esto no es un río, sino una serpiente de piedras encendidas. ¿Cómo llamar a esta cicatriz, a este lecho donde habita el silencio? ¿Qué vienes a buscar en esta tierra abandonada? El páramo que seré, la flor que se dobla sin nacer. Estamos quietos entre las ramas y te muestro a ti en mis manos este trozo de barro salvado del fuego. No sé si ustedes tienen la misma percepción, pero cuando hace mucho sol uno se queda quieto. Los pájaros, los lagartos, las personas, nos quedamos quietos bajo el sol. Esto, como decía Jimena, tiene mucho que ver con las mujeres de mis casas, que son la presencia principal de mi vida y de mi infancia. Y creo que son la presencia principal de la vida de todas las venezolanas y de todos los venezolanos. Y en la casa solo existen las mujeres. Los hombres están en otra dimensión, en alguna de esas 10 dimensiones que dicen los físicos que parece que existen, pero no están en la dimensión del habitáculo, no están en la residencia, no están en la anécdota, no están en el fogón, no están en el acompañamiento. Nuestras niñas y nuestros niños están acompañados por mujeres, principalmente. Las mujeres de esta casa saltan sobre la pólvora, recitan entre lágrimas los dolores que me esperan, gritan de cuando en cuando, arrullan a los hijos de los hijos que nacerán entre sus huesos. Este es un río sin cielo
ni canto en sus orillas. Te tocas el vientre allí, en el punto duro en que se desvaneció tu hijo. Quizás este verso no está muy logrado, pero este verso lo que intenta de manera inútil es describir la sensación que tuve yo, o la mirada que tuve yo cuando a mi abuela le dijeron que su hijo había muerto. Y se agarró el vientre con tanta fuerza mientras lloraba, como si estuviera tratando de buscarlo allí. Obviamente no lo logré, pero eso fue lo que traté de describir. Yo soy la orilla de ese río, odiado por la lluvia, la tierra roja que fue tu casa, el llanto sin lágrimas cuando sueñas. ¿Qué odio resta en esta mancha que fue tu casa? El susurro de esas piedras busca la sonrisa muerta de tu hijo. Los pájaros rojos salieron esta tarde con tu soplo de llanto. He vuelto a tu río sin cielo a traerte mi corazón líquido. Fúndelo con la tierra del patio, muerde la sombra de tu cuarto solo. He vuelto a tu iglesia sin campanas ni puertas. Como decía Leonardo, los álbumes son el registro de la memoria. Y en el caso de un amor fallecido, de un familiar muerto, el álbum se convierte como una especie de búsqueda. ¿Qué fue lo que no vi? Una especie de reencuentro. Al menos así ocurrió en el caso de mi padre. Mi madre se dedicó de una manera obsesiva a registrar todas las noticias que salieron después del asesinato de mi papá y también a buscar y a recopilar todas las fotos que pudiera conseguir de él. Y pasaba horas y horas y horas en las tardes viéndolo y llorando en silencio. En esta foto eres otro. Ella te busca, toca tu sombrero, corrige tu sonrisa, insiste en que te quedes. Vuelves y no te encuentras. En esta tierra abrazada se detuvieron tus amores. Vuelves a la iglesia comida por el río, pero no te quedas. La muerte que buscas está lejos. Como mencionaba Leonardo, hay algunos poemas que se denominan foto, que son lo que traté de buscar a través de la imagen de esos álbumes que registraron la vida de mi padre después de muerto. Foto. Miras más allá de tu paisaje. El desierto se ha posado en la otra orilla de sus ojos. Dos niños, la delgadez del miedo, te retienen de las manos, pero ya te has ido. Foto. El río nos dejó la lejanía y estos troncos y este barro que es tu casa. La casa junto al cerro. Ella y su vestido de flores quedaron en tu bolsillo guardados de los gritos. No eres ese cuerpo acribillado. No eres ese muñeco roto sobre el metal. Escucha, libre ya, el murmullo del río que fue río, el silbido del pajarito rojo que cuidaste de niño. Ya no eres pasto de las hienas, sino el temblor de la brisa por las tardes. Me muestras tu herida de donde sale el río evaporado. Yo la toco y me sumerjo en la sed que vendrá. El fuego en el aire nos obliga a caminar doblados, a aguantar el rumor detrás del pecho. Cuando miras, es la tierra del río que nos cubre, el río exiliado del cielo que recuperas
cuando callas. El cují extiende sus ramas, me rescata de las piedras y los fulgores. Yo te encuentro en la foto en que de reojo me miras antes de borrarte. Este poema tiene que ver con muchos de mis terrores y es todos nosotros, pero en el caso mío se convirtió en un hecho recurrente que yo soñara mucho con mi padre. Y eran sueños diferentes, pero siempre ocurría que al final del sueño mi padre terminaba yéndose, se montaba en un carro y se iba. Y yo recuerdo mucho que un gran temor que yo tenía en ese sueño es que mi padre regresara de ese mundo en el que está y notara que todo había cambiado tanto que no se reconocía. Era un temor que yo tenía. Has regresado y nadie sabe que eres tú. Toca su rostro mientras duerme, no entiende por qué llueve dentro de ella. Caminas el pueblo para encontrarte y como el río, todos se han ido buscando tu herida. Caminamos hasta aquí para poner algo de ceniza en cada boca, a sentir de nuevo el gusto de los espejismos. Este es el sabor de las partidas, el humo entre los dedos. Muchas gracias. Bueno, me parece que la mención más antigua a esos ríos quemados aparece en lengua castellana, en un antiguo texto del tirano Aguirre. Creo que lo llamó río cenizo, y al que pasa por Barquisimeto quedó como el río turbio. Ese río está en la poesía de Luis Alberto Crespo. Esos polvos, esos arenales están en la poesía de Luis Alberto Crespo y en la poesía de muchos otros poetas larenses. Y ahora ese río se quedó para siempre en este poemario de Jorge Rodríguez, que es Bueno, sí, yo soy de Barquisimeto y ciertamente dentro de nuestra poesía está ese río que nos cruza y que siempre está quemado, está vacío y lleno de ausencia. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Lo lograste? ¿Lograste drenar en este poemario todo ese dolor y esa ausencia que cruza ese río quemado? Quizás voy a decir una psiquiatrés, típica respuesta de psiquiatras, ¿no? Pero yo creo que no se puede atravesar el dolor y experimentar el dolor, convivir con el dolor, si no has logrado yugular el miedo. El miedo es como una especie de puerta acerrojada o aherrojada, no sé cómo se dice, que impide que uno pueda elaborar ese proceso de encuentro con el dolor. Yo creo que puede ser, no estoy seguro, pero puede ser que haya logrado yugular el miedo escribiendo Río Quemado. Porque volviendo al tema de la novela, cuando estaba escribiendo la parte de la tortura, que fue después de Río Quemado, me asaltaba mucho esa sensación imposible de describir, que es la soledad del hombre siendo torturado. ¿En qué pensará o no piensa en nada? ¿Cómo puede sobrellevar el dolor físico? ¿Cómo puede mantener el silencio? ¿Cómo puede elevarse sobre los torturadores y derrotarlos? Además, en esos tiempos en que yo estaba escribiendo Río Quemado, apareció en internet de manera absolutamente fortuita un hijo de puta que se llama Monsalve, que fue el principal torturador de mi padre. Hubo más de 12 personas que lo torturaron.
Pero Monsalve, que tenía un gimnasio en la avenida Urdaneta, se vanagloriaba de ser, vista la fuerza física que tenía, quien más dolor le había infringido con un bate que él tenía y se vestía para torturar con esos monos de lucha libre, o de lucha libre no, de lucha grecorromana que se utiliza para la práctica de ese deporte. Y yo pude ver la foto de Monsalve, porque lo que vi en internet fue la foto de Monsalve, y lo vi, no voy a decir que lo vi con paz, pero sí lo vi sin miedo. Creo que eso se lo debo a Río Quemado. Y luego está el tema de el río otra vez. Y no lo digo como si fuera una especie de decepción, porque no lo fue. A 3 cuadras de la casa de mi abuela de Barquisimeto, porque la abuela que aparece aquí es mi abuela, la madre de mi padre, de Carora. La abuela que aparece en el anterior poemario es mi abuela de Barquisimeto. A 3 cuadras de la casa de mi abuela transcurre el río Turbio. Al lado de la casa de mi abuela de Carora transcurre a veces el río Morel, a veces cuando llueve extrañamente en Carora. Y no es que haya sido una decepción, pero cuando yo vi, como médico rural en Amazonas, los ríos de Amazonas, el Orinoco, el Guainía, el Atabapo, el Barazo del Caciquiare, la tumultuosidad de los ríos de Amazonas, lo que me pregunté es qué nombre hay que ponerle a mis ríos de infancia, porque no son la misma cosa sin duda alguna, no pueden ser llamados ríos los dos, hay que cambiar el nombre a uno o a otro. Miguel Ángel. Bueno, Jorge, primero que todo, aunque ya lo había pasado por mis manos, por mis ojos y por mi alma, este libro muy conmovido de escucharte, leerlo, así que realmente te felicito de corazón. Me intriga ese hilar que tú has desarrollado entre la poesía, la novela y el cuento, comenzando por aquel premio del Nacional, ¿no? Porque ya es difícil abordar cada uno de los géneros, pero de alguna forma tú te has paseado por estos 3 géneros y me interesa, y estoy seguro que a muchos de nosotros, ese proceso creativo, incluso la metodología detrás de cada uno de los géneros, y más aún entiendo que cronológicamente se solapa el mar que me regalas con Río Quemado, y quisiera a nosotros como lectores y también escritores que nos hables de ese proceso creativo de hilar, en este caso, la poesía con la novela. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, y gracias por la belleza de tus palabras iniciales, que agradezco profundamente. No estoy seguro, yo no estoy seguro sobre el tema de los géneros, porque yo tenía la sensación de que uno se quedaba en un género y solamente en él podía transcurrir con algo menos de mediocridad. Pero yo lo que pienso es que puede ser como un delta, no un río, sino un delta, con varios brazos, unos más delgados que otros, quizás todos ellos sean los géneros, pero que alguien va colocando, o la vida te va colocando diques en esos brazos del delta, y entonces tú decides transcurrir por el otro, puede ser. Yo, por ejemplo, de niño leía, como leemos todos, La Maravilla, que es la novela de aventura, Julio Verne, Salgari, Stevenson. Pero después, en la adolescencia, de manera obsesiva solamente leía poesía, y poesía venezolana. Solamente. No me importaba ellos, por eso que tengo tan poca cultura poética, porque yo solamente leía a los poetas venezolanos y los demás no me importaban un bledo. Bueno, después apareció Neruda, por supuesto. Palomares, William Osuna, el Chino Valera Mora, Caupolicán Valles, todos estos inmensos poetas, malditos todos.
Luis Alberto, toda esa vanguardia que transcurría de Sabanagrande a las almas de nosotros. Y, pues, por supuesto, si solamente leía poesía, empecé a escribir poesía y empecé a visitar los talleres de poesía. Hasta que una vez me tocó leer mis poemas y fueron tan acribillados, fueron tan maltratados, fueron tan destruidos, que yo salí con vergüenza de esa sesión y nunca más volví a un taller de poesía. Y tiempo después escribí un cuento muy malo, lo desecho. Tiempo después de eso escribo otro cuento y lo presento, creo que fue a Luis Alberto, y Luis Alberto lo publicó en la Revista Nacional de la Cultura. El cuento se llamaba La comida china. Y empiezo a sentir que para lo que sirvo es para escribir cuentos, en todo caso. Otra vez escribo otro cuento y lo publican en el Diario El Nacional. Un cuento sobre, que a mí me gusta mucho ese tema, el tema de las discusiones de pareja, de las cosas que se dicen cuando las parejas pelean. Me acuerdo que, por cierto, yo soy un gran admirador, pero profundo admirador de Silvio Rodríguez, hasta la muerte. Pero está la mala costumbre de la gente de confundir los personajes como si fueran uno. Y un personaje que es un maracucho, un traumatólogo maracucho, es decir, nada más diferente probablemente a mí, está peleando con la amante, y la amante le dice: tú eres un cobarde, los amores cobardes, citando a Silvio. Y llega el maracucho y le dice: mija, a tu edad, y citando al cubano ese. Bueno, esto lo cuento porque al día siguiente estoy yo en la librería Ludens, aquí, frente a Plaza Venezuela, viendo libros, y una señora me está mirando así, como de arriba, yo estaba como agachado buscando los libros, me dice: ¿tú por casualidad eres Jorge Rodríguez? Y yo: sí. ¿El que publicó un cuento ayer en el Papel Literario Nacional? Sí. ¿Cómo se te ocurre? Y empezó a insultarme la señora porque yo hablé mal de Silvio. Fue el primer scratch que viví en mi vida y fue un anticipo de lo que podía pasarme tiempo después si transcurría por la zona de la clase media caraqueña. Luego también una persona que yo quería mucho, pero él dejó de quererme después de todas estas vicisitudes de la política, cosa estúpida y torpe, pero hay gente que es así. Me decía: qué bueno, me gustan tus cuentos, pero una novela es la catedral. Una novela es muy difícil de escribir. Yo veía eso con terror y dije: yo nunca voy a escribir una novela porque es complicado. Pero fíjate que al contrario, mi sensación es que si es posible que te puedas adentrar en el terreno de construir una novela, es mucho más sabroso quedarse allí. Porque es más reconfortante para el autor. Porque es menos relampagueante y por lo tanto te permite metabolizarla más. Solamente puedo decir sobre la poesía, en esta incursión, que yo creo que es una incursión tímida y ojalá se quede así. O sea, no tímida en el sentido de desdeñar el género, sino en el sentido de lo poquito que he escrito. Como decía alguien sobre un gran poeta venezolano sobre otro gran poeta venezolano. Pero ¿cómo van a publicar en la biblioteca Ayacucho a fulano si no hace el lomo? Porque parece que no había sido tan parece que no había sido tan prolífico. El poeta Trujillo sabe de quién estoy hablando. Entonces, o sea, creo que se debe quedar así porque tengo la sensación de que hay que evitar ser prolífico en la poesía. Tengo esa sensación, probablemente estoy equivocado. Pero esa incursión en la poesía siempre es relampagueante y siempre es desgarradora. Por eso es mejor que se quede poquito. Adelante. Bueno, no soy larense, pero soy de Yaritagua y la cercanía me permite conocer bastante bien estos paisajes. Estoy profundamente conmovido, Jorge, por tu poema, por tu hermoso poema. Y quisiera, no te quiero hacer una pregunta, quiero hacer un comentario.
no quisiera que nunca más un niño venezolano tenga que sufrir lo que sufrió ese niño de Carora. Y sirva la poesía y sirva el buen y hermoso ejercicio de la política para evitar que en este país se vuelva a instalar el fascismo que dejé sin la alegría a cualquier niño venezolano. Felicitaciones y mucho éxito, hermano. Gracias. Muchas gracias. Mira, la escritura nos acomoda por dentro, ¿no? Es una cosa que no tiene esa particularidad, la poesía y la escritura en general, ¿no? Es algo que nos acomoda por dentro. Más allá, yo siempre he procurado mantener como lejano, a pesar de lo autobiográfico también de los libros, ¿no? Esa cuestión, porque realmente hablaba ayer Luis Alberto de lo confesional, ¿no? Y lo que además nos muestra, ¿no? Nos muestra el alma, la poesía y la fuerza. Pero hoy, antes de llegar acá, hablando con el doctor Pedro Telles, que está por ahí atrás, me decía, cónchale, Jorge está ahorita en la edad de hacer unas crónicas memoriosas con todo lo que ha vivido. Y bueno, te hago ese comentario porque me lo hizo Pedro Telles y me parece muy pertinente. Bueno, yo creo que va a haber que esperar un poquito para esa crónica memoriosa, porque hay algunas cosas que se tienen que mantener en el terreno de la discreción y del secreto. Y además en el terreno de la cantidad de bilis que uno es capaz de segregar. Porque si yo tuviera que describir el tiempo que estuve hablando con los malditos gringos entre mayo y octubre, me sale una úlcera en el duodeno. Adelante. Te entiendo, porque cuando uno es larense, ver un río seco y cuando se hijo de un guerrillero a temprana edad, como lo fui, que se viene de esa familia, esa imagen es recurrente en el tiempo. Sí. Y llevarlo a la palabra, ver la pobreza alrededor, porque un río quemado son aldeas de pobreza a los lados, que no tienen nombre. Seres que buscan de una manera vivir donde no hay agua. Tú que has caminado eso, que lo vives, que es una imagen recurrente, me imagino, a través de los tiempos, cómo ir vanas, desde el Jorge niño, Jorge adolescente, el Jorge estudiante en la federación, hasta el Jorge de ahora, pero que sigue siendo el mismo Jorge que puede ir en tiempo cuántico. ¿Cómo de qué manera logras tú hacer esos cambios cuánticos en la palabra, en la mente, y esa virtud de llevarlo a un poema? Sí, bueno, yo creo que tienes toda la razón cuando dices, los personajes de este libro son los mismos personajes de Pedro Páramo, son los mismos personajes de los cuentos de Rulfo. Se me fue el nombre, pero estoy leyendo ahorita un narrador sudanés y es exactamente esa misma sensación de que somos tan pobres que no tenemos ni nombre. Esta tierra no tiene nombre de tan pobre que es. Y esa sensación de que todo falta el agua, falta la vegetación, falta el trinar de los pájaros, porque los pájaros del desierto tienden a ser inmóviles, tienden a ser silenciosos. La única acción que tiene un pájaro en el desierto es volar de tarde. Creo que es lo único que ellos hacen. Están todo el día agazapados y en las tardes vuelan, no se sabe a dónde. Me imagino buscando otros paisajes menos inhóspitos, ¿no? Y esa sensación de que el sol te dobla y te obliga a mirar el piso. Y esa sensación de la resignación
que pareciera que sumió a este pueblo en la oscuridad por 200 años. Y como yo siempre tuve la sensación, no solamente de lo que conocí de él, de los 11 años que lo conocí, sino de lo que después recabé de él. Y yo tuve la sensación de que Jorge Rodríguez, mi padre, fue un rebelde congénito. Y esa rebeldía congénita no cabía en esa tristeza de la pobreza de Carora. Y esa rebeldía congénita lo llevó a ser lo que fue toda su vida, desde muy niño, un revolucionario. A ser valiente hasta la osadía, hasta la irresponsabilidad. Él fue capturado en una oportunidad en el año 72 y fue salvajemente torturado. Él fue asesinado en el año 76, pero en el año 72 lo capturan y lo torturan salvajemente. Y hay un testimonio que muchos años después yo conseguí. Yo era ministro de Comunicaciones y me regalaron el archivo del CIFA, que era el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que lo capturó en el 72, el archivo que llevaban de mi padre. Y hay una nota manuscrita de uno de sus torturadores y decía que lo habían castigado más severamente porque mi padre les mentaba a la madre y se reía cuando lo torturaba. Yo después le pregunté a uno de sus compañeros, vivos todavía, por qué pasó eso. Y esta persona me contó que eso lo hacían, es profeso, buscando que el castigo físico fuera tan excesivo que los obligara a desmayarse y así evitar, digamos, la posibilidad de confesar o de delatar a algún compañero. Y es que yo creo que el principal valor que a mí me otorgó mi padre, y se lo agradeceré mientras vive y más allá, fue el valor y la fuerza que tiene el silencio. O sea, callarse la boca, no decir ningún nombre, no delatar a un compañero y reírse de la muerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Jorge, mira, lo primero que tengo que darte es las gracias, ¿no? Las gracias. Te escucho y escuchando el poemario, cuando leías, me recordé siempre un libro que utilizamos mucho tiempo en aquellos tiempos de la Cuarta República, de Giulio Fuzzi, Reportaje al pie de la horca. Te preguntabas, ahorita nos decías, en qué pensaba el torturado, cómo se elevaba sobre ello. Quiero que mi nombre nunca sea asociado a la tristeza, esté colocado siempre al lado de la alegría. Yo te escucho hablar de Jorge Padre y de verdad que me alegra. Y entre los poemas que leíste, nos confesabas acá que había uno que no habías logrado, pero la explicación que diste es tan bonita, tan impactante que me la llevo. Creo que deberías utilizar esa pequeña explicación de aquella madre que se tocaba el vientre buscando y sumarla a ese caudaloso río del Orinoco, del Amazonas, porque ahí hay otro libro, ahí hay otra imagen. Yo te doy las gracias por eso. La doy porque en este momento me hacía falta. Gracias. Y gracias a ti. Gracias a Dios que te dimos la palabra.